Mayo de 1943, Atlántico Norte. El capitán Otto Topp, en la torreta de mando del U-552, escrutaba un horizonte que parecía tan infinito como amenazador. El mar, en una calma engañosa, mentía. Después de 3 años de guerra, Topp confiaba en sus instintos tanto como en el manómetro de presión o en las botas de su tripulación, diseñadas para ahogar hasta el último sonido. Esa noche, cada fibra de su ser gritaba peligro. Abajo, en las entrañas de acero, sus hombres seguían una rutina más. Se preparaban para una patrulla que, en otros tiempos, habría sido una cacería. Quizás un triunfo. El U-552 ya había reclamado 35 buques aliados, casi 200.000 toneladas de acero enviadas al fondo del océano. Topp era un as condecorado, el fantasma del Atlántico. Pero en esta patrulla, todo estaba a punto de cambiar. Al amanecer, un convoy apareció en el horizonte. 40 barcos mercantes extendiéndose sobre el agua como una ciudad flotante. El tipo de objetivo que forja la carrera de un capitán y que puede decidir una guerra. Justo cuando Topp levantaba la mano para dar la orden de ataque, un pulso electrónico, agudo y penetrante, lo interrumpió todo. Un sonido nacido por encima de las olas, un sonido que nunca antes había oído. A finales de 1942, Alemania estaba ganando su guerra bajo el mar. Los U-Bote operaban en manadas de lobos, guiados por una inteligencia capaz de leer los códigos británicos casi en tiempo real. El almirante Dönitz comandaba más de 400 submarinos operativos. Suficientes, todos creían, para estrangular las líneas de suministro de Gran Bretaña para siempre. Las cifras contaban su propia historia. En noviembre de 1942, los submarinos hundieron 119 barcos aliados. Una pérdida de 729.000 toneladas. El tonelaje perdido superaba a la nueva construcción en 300.000 toneladas cada mes. Gran Bretaña se quedaría sin alimentos y combustible para el verano de 1943. Incluso Churchill lo admitió. Lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los U-Bote. Estaba más ansioso por esta batalla que por la batalla de Inglaterra. Pero para mayo de 1943, algo fundamental había cambiado. Las pérdidas de buques aliados cayeron un 75% en solo 3 meses. Las pérdidas de submarinos se triplicaron. Veteranos condecorados como Topp se encontraban con lo inexplicable. Los barcos detectaban a los submarinos en la oscuridad total. Los aviones los encontraban en plena niebla. Los destructores los rastreaban bajo el agua con una precisión imposible. El alto mando estaba desconcertado. Los códigos aliados permanecían seguros, pero de repente, sus tripulaciones estaban siendo cazadas con una precisión sobrenatural. Topp había oído rumores en el comedor. Armas secretas, traidores, detectores de otro mundo. Los había descartado como simple paranoia. Hasta esa mañana de mayo. Hasta que escuchó ese pulso. Agarró el tubo acústico. ¡Alarma! ¡Despejen el puente! La tripulación se lanzó a la acción, corriendo hacia las escotillas mientras los motores diésel se apagaban y los motores eléctricos cobraban vida. La proa del U-552 se hundió. El instinto de Topp lo exigía. Pero el pulso había venido directamente de arriba, y no vio ningún avión en el cielo vacío. Solo nubes dispersas a unos 900 metros de altura. «Nivelar a 60 metros», ordenó. «Marcha silenciosa». El cazador se había sumergido en las profundidades, no para acechar, sino para esconderse. El fantasma del Atl de su era. El mar ya no era su reino. En la quietud metálica del U-552, el primer oficial, Claus Bergton, levantó la vista, interrogante. El capitán Eric Topp rompió el silencio. «He oído algo, una señal electrónica de muy alta frecuencia. No es un sonar, es otra cosa». Esperaron, suspendidos en el zumbido de los motores eléctricos.
El casco crujía bajo la inmensa presión del Atlántico. 15 minutos después, un murmullo lejano se convirtió en un estruendo familiar. El operador del hidrófono lo identificó sin dudar. 2 motores, pesados, probablemente un Liberator. Un escalofrío gélido recorrió la espina dorsal de Top. El bombardero Liberator debía estar patrullando cerca del convoy, a kilómetros de distancia, no aquí, en medio de la nada. Sin embargo, había volado en línea recta hacia su posición, como guiado por un hilo invisible. Entonces comenzó el infierno. Bombas de profundidad. 6 explosiones, cada una más cerca que la anterior. El casco gemía, un lamento de acero torturado. Las bombillas estallaron en una lluvia de cristal. La tripulación se aferraba a lo que podía mientras el submarino se sacudía con una violencia brutal. Pero el U-552 había descendido lo suficiente. El ataque fue letal, pero no fatal. 20 minutos más tarde, el ruido de los motores del Liberator se desvaneció. Top esperó una hora más antes de dar la orden de emerger. Al alcanzar la superficie, solo encontraron un mar vacío y gris. El convoy, y con él la oportunidad de gloria, se habían esfumado. Un día entero perdido. En su bitácora, anotó con una caligrafía precisa: detectados en superficie por medios desconocidos. Aeronave apareció en minutos, sin contacto visual previo. Recomiendo investigar posible nueva tecnología aliada. Lo que Top no sabía era que acababa de enfrentarse a un fantasma. Un espectro tecnológico llamado radar centimétrico. Un avance tan secreto que su existencia era desconocida incluso para muchos altos mandos de las fuerzas aliadas. Era un arma que convertía la noche en día y el sigilo en una sentencia de muerte. 3 días después, el destino le ofreció a Top una segunda oportunidad. Otro convoy. Esta vez, la cautela era su única aliada. Permaneció sumergido durante las horas de luz, acechando a su presa a través del periscopio, esperando la cobertura de la noche para atacar. En 1943, los U-Boot seguían siendo, en esencia, naves de superficie con la capacidad de sumergirse temporalmente. Eran más rápidos y letales en la superficie, y los ataques nocturnos eran su especialidad, el arte que los había convertido en la pesadilla del Atlántico. La noche era perfecta. Cielo cubierto, sin luna. La visibilidad era inferior a 500 metros. Una noche de caza ideal. Top apenas distinguía las siluetas fantasmales de los mercantes, pero confiaba ciegamente en la incapacidad del enemigo para verle a él. «Puestos de combate», ordenó, mientras los tubos de proa se cargaban con su carga mortal. Top calculaba las soluciones de disparo a mano, guiado por la experiencia y el instinto. Justo cuando levantaba la mano para dar la orden de fuego, una bengala estelar explotó directamente sobre ellos. Un sol artificial y cegador que desgarró la oscuridad. La noche se convirtió en día. El U-552 quedó expuesto, una silueta negra y vulnerable sobre un mar de plata. De la nada, un destructor británico se abalanzó sobre ellos a toda máquina. Sin aviso, sin contacto de radar que ellos pudieran detectar, simplemente apareció, demasiado cerca para escapar. Mientras el U-552 iniciaba una inmersión de emergencia, las cargas de profundidad ya caían. Las explosiones a 30 metros sacudieron el submarino con una furia apocalíptica. El aislamiento de corcho llovió sobre la tripulación. Los paneles eléctricos chisporrotearon y murieron, sumiendo secciones enteras en la oscuridad. Los timones de popa se atascaron. El fluido hidráulico brotaba de las tuberías rotas. El motor eléctrico de babor se sobrecalentó, llenando el aire con un olor acre a quemado. El casco gritaba, una señal aterradora de que el acero estaba llegando a su límite. Desafiando todas las órdenes, Top forzó el descenso hasta los 180 metros, una profundidad peligrosa donde la presión amenazaba con aplastarlos. Durante 3 horas interminables, el destructor los cazó sin piedad, lanzando sus cargas en patrones metódicos, ajustando el rumbo como si una mano invisible le guiara directamente hacia ellos.
Cada maniobra evasiva era inútil. El submarino era rastreado una y otra vez en la más absoluta oscuridad. A las 3 de la madrugada, los ataques cesaron. Pero para finales de mayo, la patrulla de Top era un desastre. Solo 2 barcos hundidos. Se había visto forzado a sumergirse 14 veces para evitar aviones. El combustible estaba en niveles críticamente bajos y su tripulación, antes la élite de la Kriegsmarine, estaba al borde del colapso físico y mental. Aquella señal electrónica, aquel pitido agudo que escuchó en la quietud del océano, no era solo una anomalía técnica. Era el sonido del futuro, el eco de una nueva era de la guerra naval, una en la que el océano ya no era un manto de oscuridad que ocultaba al cazador. Se había convertido en un escenario iluminado, donde las ondas invisibles delataban cada movimiento, transformando para siempre al depredador en presa. En la quietud de la sala de derrota, el comandante Eric Top extendía sus cartas de navegación, una y otra vez. Día, noche, con niebla o cielo despejado. Cerca de otros barcos, lejos de ellos, no había ningún patrón, ninguna lección táctica que aprender del desastre. Una voz susurró en la penumbra del submarino, la voz de su oficial. Siempre pueden detectarnos. La ventaja de los aliados no era una condición pasajera, era una constante, una certeza helada que se aferraba al acero del casco. Era el 24 de mayo, las 4 de la madrugada, la hora más segura en la inmensidad del océano, el momento en que el mundo duerme y el peligro parece un mal sueño. El U-552 estaba en la superficie, cargando sus baterías, vulnerable. Antes de que los ojos de la tripulación pudieran adaptarse a la oscuridad, un bombardero Liberator los encontró. Los receptores de radar METOX, su único salvavidas electrónico, permanecieron en un silencio sepulcral. No detectaron nada. De pronto, la noche se rasgó. Unos reflectores cegadores luchaban desesperadamente por sumergirse. La primera explosión golpeó a 15 metros. Una profundidad insuficiente para mitigar la onda de choque que martilló el submarino con una fuerza brutal. Las luces se apagaron. Las lámparas de emergencia parpadearon, arrojando sombras danzantes sobre el caos. El agua salada rociaba las caras desde tuberías reventadas. Los compartimentos de las baterías se inundaban mientras Top se abría paso a través de un infierno iluminado en rojo hacia la sala de control. Los informes llegaban como sentencias de muerte. La sala de torpedos de proa se inunda. Los timones de popa no responden. Una grieta en el casco. Quedaban minutos, quizás segundos, antes de perder el control por completo. Top rugió una orden. Aire comprimido a los tanques de lastre. La proa arañó su camino de vuelta hacia la superficie, escupiendo cascadas de agua, mientras cada hombre a bordo se preparaba para el impacto final. El Liberator trazaba un círculo en el cielo, preparándose para otra pasada, pero no atacó. Vio hombres en la cubierta. La cacería había terminado. La tripulación abrió las válvulas de inundación y colocó cargas en la máquina Enigma. Top fue el último en salir. Cuando el agua helada del Atlántico alcanzó la torre de mando, saltó. Al emerger, el U-552 ya no estaba. Se lo había tragado el océano. Un destructor británico rescató a 42 hombres del agua. Envuelto en mantas, temblando, Top vio por primera vez al verdadero enemigo. No era un barco, ni un avión. Era la pantalla circular de un radar centimétrico. «Así es como os encontramos», le dijo un joven oficial británico. «Radar centimétrico. Os vemos desde 30 kilómetros de distancia. Con cualquier tiempo, a cualquier hora. Vuestro METOX no puede detectarlo. Opera en una longitud de onda completamente diferente». Top miraba fijamente la pantalla. Puntos verdes brillando en la oscuridad. Todos visibles. Todos rastreables. Cada submarino, una tumba flotante esperando su hora. «¿Desde cuándo?», preguntó Top.
Desde marzo, todo el Atlántico está cubierto. Una certeza gélida recorrió al comandante. La batalla del Atlántico se les escapaba de las manos. No por una cuestión de números, sino de tecnología. Si los aliados podían ver cada U-boot, no había sorpresa. No había escondite. No había ventaja táctica. El lobo había perdido la capacidad de acechar en la oscuridad. Alemania podía construir submarinos a un ritmo asombroso, pero los astilleros estadounidenses podían construir buques mercantes aún más rápido. Con el radar centimétrico protegiendo a los convoyes, los barcos Liberty, escoltados y vigilados, surgían de la costa americana como un torrente imparable, invirtiendo el curso de la guerra. El mes de mayo de 1943 se grabaría en los anales de la Kriegsmarine como el Mayo Negro. 43 submarinos perdidos, casi una cuarta parte de la flota operativa. Más de 1000 tripulantes muertos. El gran almirante Dönitz no tuvo más opción que ordenar la retirada del Atlántico Norte. Una silenciosa admisión de la derrota, disfrazada oficialmente de repliegue para mejoras técnicas. En realidad, era el fin de una campaña. El radar centimétrico, una maravilla de la ingeniería británica y estadounidense, operaba en longitudes de onda de 10 centímetros, indetectables para los receptores alemanes. Su corazón, el magnetrón de cavidad, otorgaba a los aliados una visión casi divina sobre las vastas y oscuras aguas del océano. La batalla del Atlántico no se perdió por falta de acero o de coraje. Se desvaneció en una longitud de onda que el enemigo ni siquiera sabía que existía. En la inmensidad del Atlántico, la superioridad naval ya no se medía en cañones o blindaje. Se medía en ondas invisibles que barrían el horizonte. Escoltas y aeronaves peinaban el océano, detectando submarinos en la superficie más allá de la línea de visión, a través de la niebla o en la más absoluta oscuridad. Ya nada pasaba desapercibido. Para marzo de 1943, cada convoy aliado navegaba bajo un manto de protección electrónica. Los periscopios, antes fantasmas fugaces, podían ser detectados a 5 kilómetros de distancia. Los snorkeles alemanes, ingeniosos tubos que permitían a los motores diésel respirar sumergidos, se convirtieron en sentencias de muerte, delatando su posición a las patrullas de radar. La tasa de submarinos destruidos se disparó. Las pérdidas de buques aliados se desplomaron. El océano, antes un coto de caza para las manadas de lobos de Karl Dönitz, se estaba convirtiendo en su tumba. Mientras tanto, la maquinaria industrial aliada funcionaba a un ritmo febril. Los astilleros estadounidenses botaban un nuevo carguero Liberty cada 42 horas, y los muelles británicos seguían su ejemplo. Para el verano, el sistema de convoyes era inquebrantable. Pero no era solo el radar. Era el HFDUF, la radiogoniometría de alta frecuencia, un sistema capaz de triangular la posición de un submarino en cuestión de minutos, simplemente por la breve transmisión de radio que enviaba a su base. Las cargas de profundidad mejoraron, equipadas con detonadores magnéticos que aseguraban la destrucción a cualquier profundidad. Los morteros frontales Hedgehog permitían a los escoltas atacar sin perder el contacto del sonar, lanzando una lluvia de explosivos sobre un enemigo que creía estar a salvo. Los portaaviones de escolta extendieron el alcance de la cobertura aérea aliada hasta el corazón mismo del Atlántico, eliminando los últimos refugios seguros. Y sobre todo ello, estaba Ultra. El código Enigma, el orgullo de la Kriegsmarine, había sido descifrado. Los planificadores de convoyes conocían las posiciones alemanas, a menudo antes que los propios comandantes de los submarinos. La investigación de operaciones coordinaba las tácticas, convirtiendo cada encuentro en una sinfonía letal. El conjunto de estas innovaciones formó un sistema antisubmarino integrado. Una red de tecnología, inteligencia y adaptabilidad que ahogó a las manadas de lobos. La inteligencia naval alemana sospechaba de las mejoras en el radar, pero nunca comprendió realmente el poder revolucionario del radar centimétrico. Subestimaron el HFDUF. Jamás sospecharon que Enigma estaba comprometida. Hasta el final,
creyeron que su derrota se debía a la abrumadora superioridad numérica de sus enemigos, no a un sistema que su ciencia nunca vio venir. El almirante Dönitz escribiría en sus memorias que la campaña fracasó porque Alemania no pudo construir submarinos con la suficiente rapidez. Se le escapó por completo la revolución que barría silenciosamente el océano en forma de ondas invisibles y mortales. Eric Top sobrevivió. Pasó 2 años en un campo de prisioneros británico. En 1958, se unió a la nueva Marina de Alemania Occidental, ascendiendo al rango de contraalmirante. En sus últimas entrevistas, Top recordaba mayo de 1943 con una mezcla de asombro y pesar. «Les dijimos que algo había cambiado», afirmó. «Éramos detectados por medios desconocidos, pero seguían enviándonos, patrulla tras patrulla, hasta que moríamos o éramos capturados». Los aliados no se limitaron a construir un radar mejor. Construyeron un sistema mejor. Compartieron inteligencia, adaptaron sus tácticas. «Nosotros luchamos como siempre lo habíamos hecho», reflexionó Top, y nos preguntábamos por qué estábamos perdiendo. Esa es la lección de la batalla del Atlántico. La tecnología gana guerras, pero solo si se comprende contra qué se está luchando. En junio de 1944, mientras los colosales convoyes del día D cruzaban el Canal de la Mancha para liberar Europa, ni un solo barco se perdió por la acción de un submarino. La batalla del Atlántico, ganada tanto por ingenieros y científicos como por marineros y aviadores, se decidió en un plano invisible a simple vista, pero que moldeó la historia desde las profundidades. Fue una guerra no vista, resuelta no por el mando, sino por la innovación. Un servicio silencioso, cuya victoria no se midió en banderas capturadas, sino en el precio pagado por aquellos que se desvanecieron bajo las olas, víctimas de una guerra que ya no entendían. Algunas verdades nacen en silencio. Lejos del estruendo de la aprobación, en la mente de un único individuo o en el corazón de un experimento olvidado. Fue una señal que parpadeó brevemente en el radar de la historia. Un susurro ahogado por el ruido ensordecedor de su propio tiempo. Los contemporáneos lo vieron, lo tocaron. Quizás incluso se burlaron de ello. Lo archivaron como una anomalía, una pieza extraña en un rompecabezas que nadie intentaba resolver. Pasaron décadas, generaciones enteras, y entonces, cuando la necesidad se hizo insoportable, alguien desempolvó los viejos planos. Releyó las antiguas palabras. En ese instante, el eco de aquel susurro solitario se convirtió en un trueno que sacudió los cimientos de su realidad. No era una simple curiosidad. Era el mapa completo del futuro. Una verdad que siempre estuvo allí, esperando pacientemente a un mundo que tardó demasiado en aprender a escuchar.